Continuamos escuchando ahora hablar sobre Cajal y los nacionalismos. Lo va a hacer José Ramón Alonso, experto en plasticidad neuronal y neuroreparación del INCIL, el Instituto de Neurociencia de Castilla y León, catedrático de Biología Celular y Patología de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias. Muy buenos días. Estaba mirando dónde está el reloj para intentar... Ahora, ahí está. Es un placer estar con ustedes. Lo que no es tan placer, si Ana Fernández Sesma se quejaba de que le había tocado hablar de entusiasmo, imagínense a mí que me toca hablar de nacionalismos. Pero bueno, es una faceta que muchas veces no conocemos de Cajal y confío que nos ayude a hablar de él y saber más de su persona y de sus ideas. Cajal nace, como se ha dicho aquí, en Petilla de Aragón y tenemos la suerte de que esté con nosotros su teniente de alcalde, y él dice que el nacer en un pueblo pequeño con una situación peculiar, porque esta es un enclave que depende administrativamente de Navarra, pero está geográficamente dentro de la provincia de Zaragoza, hace que el concepto de patria chica para él tenga menos importancia que el de patria grande. He puesto en estas diapositivas, cuando vean algo en azul, son frases del propio Santiago Ramón y Cajal. Y entonces él utiliza una metáfora preciosa que es como el río Ebro que va sumando afluentes, y que ese es el concepto de lo que él piensa que debe ser, que todos debemos sumar para este país que nos acoge a todos, ¿no? Cajal vive ese patriotismo, que es una de sus señas distintivas, como un amor, y dice también que debemos sentirlo algo tan intenso, tan fuerte, tan a veces difícil de explicar, pero también tan potente como el amor a la madre. Y ese sentimiento se refuerza en la universidad. Yo digo que es algo que nos une probablemente a todos los que estamos aquí, esa vivencia. Algunos tenemos la suerte de prolongar esa vivencia durante décadas, pero él dice que fue en Zaragoza, en la universidad, cuando estaba estudiando medicina, cuando, inclinado sobre los libros, aprendió a amar a España, y él piensa que hay que solucionar dos graves problemas, que es el atraso científico y la decadencia política. Piensen que es una época muy complicada para España. Cajal está marcado por experiencias que ha vivido, las guerras carlistas, que al final son guerras civiles, el desastre del 98, con la pérdida de los restos del imperio, y finalmente lo vivirá también con la Primera Guerra Mundial, que él dice no es un problema ideológico, no es un problema de intereses, es un problema de nacionalismos. Y Cajal piensa que la triste situación que tiene España en esos momentos, y que en algunas cosas desgraciadamente todavía se reflejan en la actualidad, como aquí se ha dicho, tiene dos problemas, dos cosas descuidadas. El que no educamos en patriotismo, yo digo que con todo respeto a las ideas de cada uno de ustedes, es decir, es una palabra que parece que nos da miedo usar, la patria. Y otra cosa que también creo que es muy importante, ese espíritu de solidaridad, el que nos preocupe qué pasa a los demás, el que no dejemos a nadie tirados, el que decimos aquí o nos salvamos juntos o no nos salvamos ninguno. Y yo creo que es parte también de esa bondad, de esa generosidad que tiene Santiago Ramón y Cajal. Ese amor a España incluye también la defensa del español. Y yo creo, como muchos en la Universidad de Salamanca saben, que nuestro estatuto dice que es una de nuestras obligaciones, asumida con ilusión, el defender la vida. Entonces él dice eso, ¿no? Que eso que hacemos también mucho en el ámbito científico de usar anglicismos, pues que eso que no tiene sentido, que tenemos que intentar defender nuestra lengua, y él, aunque se da cuenta de que es imprescindible publicar en los lenguajes de la ciencia, que en su época son sobre todo el inglés y el alemán, reivindica el buen uso, el conocimiento, el que el español sea en la medida de lo posible también un lenguaje de la ciencia. No está ciego frente a los defectos que tenemos. Y él, en una frase que es, yo creo, muy conocida, dice que por tener averiada la rueda de la ciencia, la pomposa carroza, no el carro como se dice, sino la carroza, porque España es un país reconocido por su cultura. Y él dice, sí, somos un país de grandes santos, de grandes militares, de grandes artistas, pero necesitamos arreglar esa rueda que no funciona bien, la rueda de la ciencia. Y eso es lo que nos hace, como Cajal muy bien dice, que vayamos dando tumbos por el camino de la historia. En una de sus cartas, él
comenta su sufrimiento ante esa crisis de patriotismo y en una época, está al final de su vida ya, y hay una lucha política en la Segunda República con la llegada de nuevas ideas y separatismos. Y él lo compara con lo que él ha vivido, ¿no? Él dice, cuando estaba en la famosa, antes nos han hablado de su experiencia con la guerra de África también, dice, Baskonia envió a la campaña africana lucida escuadra de voluntarios. El ademán de Euskadi fue notablemente españolista. Y también lo dice con los catalanes, ¿no? Más adelante, con ocasión de la guerra de Cuba, dieron los catalanes un nuevo testimonio de amor a la patria, enviando a las Antillas brillante legión de voluntarios que se batieron, y eso lo presencié yo como leones. Y luego dice, entonces estaban viviendo una época distinta, con enfrentamiento, con disgregación. Dice, no sé por quién, no quiero saber por culpa de quiénes, las cosas han cambiado. Y también argumenta con eso que se nos dice a veces como que en Castilla somos centralistas o que eso de España nos roba. Yo creo que Cajal ya lo discute, ¿no? Dice que Castilla no expolió jamás al Principado. Ella fue víctima, como Cataluña, de los funestos déspotas austriacos y borbónicos. Y habla también de cómo en la guerra el objetivo era económico, ¿no? Dice que tuvo su origen en 1900 con la pérdida del espléndido mercado colonial que significaba para la industria catalana. Y con respecto a los vascos, al PNV, él dice, en cuanto a los vascos, proceden por imitación gregaria. Y habla de Sabino Arana y no dice sus seguidores, la palabra que utiliza es secuaces. Y dice, pobre Castilla, la eterna abandonada por reyes y gobiernos. Qué sarcasmo, despojada primeramente de sus libertades, algo que aquí en Salamanca conocemos. Ayudada por los vascos, Carlos V sufre ahora la amargura de ver cómo las provincias más vivas, más mimadas y privilegiadas por el Estado le echan en cara su centralismo avasallador. Cajal, y tenemos que entender, es un hombre de su época, es un hombre que ama a España con locura, que mucho de su labor científica va guiada por esa idea de recuperar nuestro país, de que tengamos un mejor futuro. Piensa mucho en las futuras generaciones, piensa en ustedes, piensa en todos nosotros. Y entonces pide perdón por esa pasión con que dice las cosas. Y luego él, como han visto, habla con mucha claridad. Sobre todo al final de la vida, dice, nunca se ha mordido la lengua, y él lo hace con claridad. Entonces dice, todas estas posturas no son muy suaves, lo dice con rotundidad como buen navarro aragonés, y se queja de un mundo que en parte ya no entiende, que le preocupa lo que va a ser de nuestro país. Cajal tiene una frase donde habla de sí mismo que yo creo que le define a la perfección. Dice, no soy en realidad un sabio, que es lo que todo el mundo le llama, dice, sino un patriota. Lo interesante es que yo creo que si Cajal, a veces él fallece, como saben ustedes, en el 34. Me alegro mucho que no sufriera lo que para él habría sido el terrible desgarro de la guerra civil. Pero creo que también que se sentiría orgulloso de lo que somos ahora, de un país que tenemos una Constitución que aprobamos mayoritariamente, que hemos conseguido, a pesar de todas estas peleas que tenemos constantemente, el país no se ha roto, seguimos juntos. Nunca hemos tenido el nivel científico y económico que tenemos en estos momentos, y creo que es un país que es de todos, para todos, donde todos cabemos. Y eso creo que es lo que Cajal nos pediría al día de hoy. Muchas gracias.